aquí en TV Noticias 7.3 y vamos a hablar de un tema muy importante para nuestro país. ¿Cómo va la actividad sísmica? ¿Cuáles son las precauciones que debemos tomar? Y estamos ya con Carlos Benavente. Muy buenas tardes. Él es de la Dirección Ambiental y Riesgo Geológico del INGEMET. Muy buenas tardes. ¿Cuántos sismos se van registrando en lo que va del año? Muchas gracias, Rocío, por la invitación. En la actualidad tenemos registrado, gracias al Instituto Geofísico del Perú, 83 sismos registrados. Eso quiere decir que hemos podido sentir nosotros. Así es. Ahora cuéntenos un poco sobre la magnitud de ellos. ¿Cuáles son los que en estos últimos meses han sido los más fuertes? Recordamos Arequipa, Puno. Exactamente. Me gustaría mencionar que en el Perú tenemos dos tipos de sismos. Los sismos por subducción, que esos pueden llegar fácilmente a magnitudes de 9, y los sismos que ocurren en continente, que pueden llegar a magnitudes de 7, de menor magnitud, pero superficiales. Y al ser superficiales pueden generar mucho daño. Y precisamente los sismos más fuertes son estos, de continente. Tenemos dos ejemplos claros, el de Lampa, en Puno, y en Arequipa, en el Valle del Colca, ambos que generaron pérdidas de vidas humanos y obviamente de infraestructura. Y ahora, esta actividad sísmica, se dice que hay un silencio, todavía nos mantenemos en eso para, digamos, compararlo con este último terremoto de Lima del 74, ¿permanecemos en un silencio? Claro que sí, no tiene nada que ver los sismos que ocurren en Arequipa o en Puno. En Lima permanece el silencio sísmico. Es más, la ciencia ha avanzado tanto que ahora nos permite identificar exactamente dónde va a ocurrir el sismo. Ya sabemos que es frente a las costas de Lima y con una magnitud que puede variar entre 8.5 y 8.8. Ahora, ustedes trabajan mucho con la detección de las zonas vulnerables. En nuestro país hay muchas construcciones, sobre todo en Lima, informales, ¿no? Material que es poco resistente, y con las migraciones, con las familias que crecen, las viviendas crecen hacia arriba. Pero, ¿qué pasa con las precauciones? ¿Cuáles son estos puntos vulnerables de la capital? Por mencionar unos cuantos, por ejemplo, es Ventanilla, el Callao definitivamente, La Molina, y todo esto, como tú bien lo has mencionado, es por el tipo de suelo. Son suelos con arena, con mucha agua, y que básicamente va a haber un gran impacto de sitio, ¿no? Un efecto de sitio importante. Otro sitio importante que me gustaría mencionar es Lomo de Corvina. Ojo, en Lomo de Corvina se está construyendo viviendas de 2 o de 3 pisos y básicamente es arena, es una duna. Entonces eso con el sismo definitivamente va a generar procesos como la liquefacción o otros procesos que todas estas viviendas van a ser afectadas. Por supuesto, estamos observando también imágenes de los simulacros, ¿no? Cuán importante es la prevención, pero muchas veces hay una gran distancia entre cuando uno participa en su trabajo, los niños en el colegio, en estos simulacros, y cómo reacciona realmente durante un sismo. Muchas veces los nervios le ganan a las personas y es allí no realmente el sismo el que causa la muerte o a una persona la hiere, sino la caída, el actuar mal. Efectivamente. Los simulacros no deben ser tomados a la broma, a la ligera. Básicamente esas son prácticas y cómo nosotros debemos reaccionar ante estos eventos o procesos geológicos o estos sismos. Y es llevarlo a cabo de la manera correcta, cómo nosotros podemos evacuar de una manera ordenada y fácil. Y además, no solo debe quedar durante el simulacro, sino todos los que hemos participado durante un simulacro debemos llegar a nuestros hogares y comunicar con nuestras esposas, nuestra familia, nuestros padres, nuestros hijos, cómo es que se llevó el simulacro en cada uno de nuestros centros laborales o el colegio. Y comenzar a compartir más sobre estos temas. Eso es importante, es un poco de la cultura de prevención y la cultura de prevención básicamente. Y ahora, ¿qué otros trabajos y avances tenemos en el INGEMET? Sabemos que ustedes se preocupan mucho del estudio y especialmente en estos últimos años, ¿cómo se ha avanzado? En el INGEMET estamos avanzando en el INGEMET estamos trabajando ahora mucho con estos sismos superficiales que son generadas por fallas geológicas activas. Tenemos un mapa que fue publicado en el 2009 donde identificamos 32 zonas potenciales con peligro sísmico importante. Por mencionar algunos ejemplos, es Arequipa, Cusco, Ancash, Moyobamba, Tacna, Moquegua. Son muchas regiones. Y luego tomamos la iniciativa de hacer estos trabajos de manera local. Hemos comenzado a realizar trabajos, por ejemplo, en Cusco, donde hemos identificado muchas más fallas geológicas. Eso quiere decir muchas más zonas con peligro geológico o riesgo sísmico. En Arequipa
lo estamos haciendo en Moquegua, en Tacna, lo estamos haciendo en Lima. Pero esa es una parte del trabajo técnico-científico que estamos elaborando. Tenemos otra componente y creo que también es al igual de importante que la parte técnica-científica, que es básicamente la difusión hacia las autoridades, profesionales, colegios y personas en general, donde de manera muy sencilla nosotros tenemos que trasladar todos nuestros resultados de investigación y decirles exactamente si están viviendo en una zona susceptible, vulnerable y explicarles el porqué. ¿Y cómo hacerles entender, verdad? Porque mucha gente, cuando nosotros vamos a la calle y cubrimos estas notas, la respuesta es: yo no tengo dónde vivir, ¿quién me va a pagar este traslado? Yo vivo aquí porque es mi vivienda, ya me acostumbré, moriré aquí, pues. Y son respuestas que uno recibe de la gente, pero ¿cómo hacerles entender que su vida realmente está en riesgo? Definitivamente, y eso nos pasa muchísimo a nivel de todo el Perú. Tenemos una estrategia que está funcionando ahora y es trabajar con los colegios. Definitivamente ahora sabemos que los niños influyen mucho en los papás y hacerles entender a los niños que viven en una zona que es de alto riesgo, ellos van a tener que concientizar de alguna forma también a los papás y que tienen que construir de mejor forma. Ojo que en el Perú lo que mata no es sexismo, básicamente, sino lo que mata es la mala construcción. En el Perú hay mucha autoconstrucción y ese es un problema grande. Cuando nosotros comencemos a planificar y organizar esto, definitivamente el impacto negativo que tengamos ante un sismo va a ser menor. Sí, hay que recordar que Perú es uno de los países con mayor actividad sísmica debido a la ubicación del Círculo de Fuego del Pacífico, y también hay algunos mitos, ¿no?, que usted puede compartir con nosotros. Por ejemplo, desde que si corre mucho viento es porque va a haber un sismo, decimos a veces entre amigos, o bueno, en el colegio se decía eso. Sí, pasa. Y eso no tiene nada, no ha sido comprobado, digamos, son simplemente mitos. Son mitos, exactamente, son mitos, quedan en mitos. Muchas veces cuando hay un sismo en Lima y cambia el clima de frío a caliente o sale el sol, decimos, pucha, pues por el sismo. No, básicamente no es así, esos quedan en mitos, no hay estudios o investigación clara, científica, que identifique o que determine esto, ¿no? Quedan hipótesis, quedan en mitos. Ahora otro es que si hay un terremoto fuerte, las réplicas van a ser mucho menores y no van a tener daños. ¿Esto es verdad? Si hay un terremoto, las réplicas, por ser réplicas, eventos secundarios, son de magnitud menor. Pero no quieren decir que no generen destrucción. Ojo, con el primer evento podemos tener mucha destrucción y la segunda puede rematar, por decirlo de una forma. Entonces, estos eventos también, o estas réplicas, pueden generar también daños. Entonces hay que tener cuidado. Ahora, ¿cuáles son las recomendaciones entonces para, bueno, Dios quiera que estemos todos preparados, que si es que se produce este terremoto que definitivamente va a suceder en algún momento, pues sea de día, ¿no? Pero ¿cuáles son esos pasos a seguir? Definitivamente, si es en la mañana, durante el día, en los colegios, en las instituciones, debemos tener las zonas bien marcadas para una evacuación muy ordenada y muy rápida, eso está claro. Si es en la casa, durante la noche tenemos que tener la mochila para que nos permita vivir las siguientes horas sin ningún problema. Debemos de concientizarnos que estos simulacros que organiza el gobierno se deben tomar de una manera muy responsable y no a la ligera, no en broma. Debemos concientizar en la educación, en los colegios, muchísimo puntualizar en los niños que el Perú es un país altamente sísmico. Es un país altamente rico, tiene una riqueza enorme, tiene una geografía enorme, pero precisamente también debemos saber convivir con esos procesos geológicos, con estos peligros. Por ejemplo, de repente hacemos estos simulacros en los colegios, pero ¿qué pasaría si se produce un terremoto en medio de un partido de fútbol, en un concierto, en una iglesia o en un evento masivo? ¿Estamos realmente preparados para esto? No. Realmente es difícil decirlo, pero no estamos preparados para esto. Si es, como tú dices, en un evento muy grande, es muy difícil generar o tener zonas de evacuación que nos permitan que todas las personas salgan de manera ordenada y sin ninguna desesperación, que eso es lo más difícil, ¿no? Que toda la gente esté más tranquila. Se empuja, se olvidan de los niños. Realmente las mayores pérdidas de vidas humanas es por esto,
por la desesperación y no hay un orden. Entonces comienzan los empujones, comienzan a pisarse, comienzan a caerse y comienza a haber todo este desorden que va a generar al fin y al cabo pérdidas de vidas humanas. Y estas bombas de tiempo, ¿cómo Gamarra, el mercado central, ahora las compras por el Día de la Madre o cuando hay los fines de semana, que es donde hay miles de personas que acuden a estos lugares masivamente? Exactamente. También, ¿no? Debería, digamos, hay haber rejas que más. permanecen cerradas, que eso no es nada bueno, porque imagínate rejas cerradas y tenemos un sismo, no hay por dónde evacuar. La puerta es muy angosta para poder evacuar tanta cantidad de personas. Entonces, los planes de evacuación y de planificación ante estos eventos sísmicos deben estar claras y creo que deben estar normadas y deben estar bien señalizadas en cada uno de estos ambientes. Ya debe ser el estadio, ya puede ser, por ejemplo, esos centros comerciales, los edificios, los trabajos y hasta las propias Ahora que hay edificios y viviendas. de 20 pisos, institutos, universidades. Debe ser claro. Obviamente los ascensores no se van a utilizar, pero el pánico y todo lo que puede concitar esto. Ahora, ¿cuál es la región en lo que va del año que ha registrado más movimientos telúricos? De lo que va el año me inclinaría por dos. Una, por Matucana comenzó a registrar, tuvo un enjambre sísmico importante y ahora sigue con un enjambre sísmico importante en la zona de Arequipa, la zona de Lucanes, que está por Sabancaya, en la región del Colca. ¿A qué le Colca. decimos enjambre? Es la recurrencia de sismos muy pequeños en tiempo en una zona en tiempo muy corto, ¿no? Es un enjambre sísmico, básicamente. Y los trabajos con los acelerómetros, se habló de una compra, que esto iba a mejorar, de un sistema que quería tratar de asemejarse a los que se utilizan en Asia. ¿Cómo va este trabajo? Me parece que sí, este es un tema que lo vi, nosotros ese tema no vemos, nosotros somos el Servicio Geológico del Perú, el tema que para esto es el Instituto Geofísico del Perú, pero tengo conocimiento que sí se están adquiriendo nuevos equipos y se están instrumentando nuevas zonas, lo que va a generar que tengamos mejor registro de estos eventos sísmicos. Perfecto. ¿Hay algún proyecto de ley que esté vigente en cuanto a cultura sísmica, a implementar de repente estas medidas? Hay una ley más que cultura sísmica, por ejemplo, es de la construcción sismo resistente, que es la norma E030, que fue aprobada el año 2016, que es básicamente es un mapa de todo el país que indica cómo y con qué parámetros debemos construir en base a la aceleración sísmica. Perfecto, muchísimas gracias. El mensaje final entonces a la gente, lo que queremos obviamente no es alarmar, pero es que siempre vale, como lo dice el viejo refrán, ¿no? Prevenir antes que lamentar. ¿Cuál es el mensaje que usted tiene? Sí, básicamente el mensaje es el mismo. El mensaje es de que nosotros debemos aprender que somos un país sísmico. El Perú sufrió de terremotos muy fuertes a lo largo de su historia. Eso lo podemos ver en los libros de historia. Entonces tenemos que estar preparados para estos eventos sísmicos. No hay nada más que la cultura de prevención. Y esto debemos conversarlo, como dije anteriormente, desde las instituciones y también mucho en el hogar con nuestros hijos. Perfecto, muchísimas gracias señor Benavente por estos alcances. Siempre es bueno recordar la prevención. Ahora estamos con mucha coyuntura política, sin embargo, el tema de la cultura sísmica es muy importante. Pausa, regresamos con más información.